Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Perdiendo a su familia debido a la amante de su esposo, la doctora caminaba de mala gana a casa por el río. Pero al escuchar la conversación de dos enfermeras, la mujer quedó paralizada. Cristina Ortiz era una persona directa, algo brusca cuando era necesario, y amable donde no se requería dureza. Era sabia, muy inteligente y entendía mejor que nadie en cualquier campo. Era encantadora y directa cuando debía serlo, increíblemente inteligente y, en general, estaba convencida de que era mejor que los demás. Al menos, ella estaba absolutamente segura de esto. Y si ella es la persona más inteligente del mundo, entonces no deberían haber errores en su comportamiento, ¿cómo podría ser de otra manera? Cristina amaba controlar todo, le gustaba someter a todos los que la rodeaban. Quizás no le importaría pasar el mando a alguien más, pero ¿qué se puede hacer si no hay nadie mejor que ella en este mundo? Cristina estaba convencida de que era la más inteligente, la más sabia, sabía exactamente lo que era mejor, y por eso se enojaba tanto cuando alguien hacía algo que ella consideraba estúpido. ¿Acaso es tan difícil entender que solo se debe escuchar a ella? Cristina salió del salón de belleza, hoy había cambiado su rutina habitual y se había hecho un corte de cabello corto. Su esposo debía recogerla del salón, pero llegó con un poco de retraso. Cristina comenzó a hervir, sus manos se apretaron en puños, su cabeza zumbaba, la ira emanaba de ella en finos hilos, miró el reloj, las 7:15, recordaba que había acordado con su esposo que la recogería a las 7:30 en punto. ¿Pero es que era tan tonto e irresponsable que no se le ocurrió llegar antes? ¿Cuánto la había fastidiado? Cristina estaba justo en la entrada del salón, fantaseando sobre cómo le diría a su esposo todo lo que pensaba de él. En ningún momento le pasó por la cabeza que quizás esa era su culpa. Antes de ir al corte, le preguntó a la peluquera cuánto tiempo tomaría y a qué hora estaría libre. La peluquera le respondió que terminarían aproximadamente a las 6:30, pero ¿acaso esa simpletona sabe algo? Cristina estaba segura de que tomaría más tiempo, ella lo sabía mejor. Y al final, tuvo que esperar en la calle durante 45 minutos. ¿Quién tiene la culpa? Obviamente, Daniel, el esposo de Cristina. Quizás también haya culpa de la peluquera, pero con ella Cristina lo resolverá la próxima vez. Apenas pasaron 5 minutos antes de que se aburriera, luego se enfureció, sacó el teléfono móvil, llamó a su esposo y montó un escándalo, cuanto más iba a esperar. Cuando Daniel le respondió tranquilamente que ya estaba en camino, Cristina podría haberse calmado un poco, pero no fue así, se enojó aún más, como si todo fuera su culpa. ¿Acaso alguien puede vivir sin ella? Después de estar así un rato, decidió hacer una escena con la peluquera, volvió al salón y comenzó a expresar su increíblemente importante opinión. Cuando Cristina salió del salón, vio el coche de su esposo y se dirigió a él con paso firme. Se sentó en el asiento del pasajero con un aire de superioridad, dio un fuerte portazo al cerrar la puerta, lanzó una mirada significativa a su esposo, le encantaba molestarlo. Daniel, el esposo de Cristina, tenía su propio taller mecánico, amaba mucho los coches y siempre pedía no solo que no se golpeara la puerta, sino también que se sacudieran los pies antes de entrar al coche, que no comieran dentro del coche o, al menos, no hicieran migas, que fueran más cuidadosos, que no tiraran basura y que tuvieran cuidado. A Cristina le encantaba romper estas reglas, tanto que ni siquiera entendía lo que quería lograr. Sin embargo, hoy lograría exactamente lo que nadie esperaba. Dando un fuerte portazo, miró a su esposo con astucia, él la miraba en respuesta, pero no decía nada. Entonces Cristina volvió a abrir la puerta y la golpeó aún más fuerte. Daniel no pudo soportarlo. Cristina, ¿cuántas veces te he pedido que por favor seas más cuidadosa? Solo eso le hacía falta a Cristina, sonrió con malicia y comenzó. ¿Y cuántas veces te he pedido que no llegues tarde? Y cada vez no puedes llegar a tiempo, Daniel. ¿Quizás no sabes usar un reloj? Bueno,
entonces te vendría bien volver a la escuela. ¿Qué tal si te asignan al mismo curso que nuestro David? Aunque no, te vendría mejor en una clase de corrección. Sí, exactamente así. Daniel cerró los ojos, permaneció en silencio durante unos segundos y Cristina notó cómo subía y bajaba su caja torácica, decidió tomar un respiro para calmarse. ¡Qué idiota! Ella comenzó a enfurecerse, ya estaba en tensión, pero ahora parecía que le habían salido alas, se encontraba en su elemento y esperaba con gran placer a que su esposo le respondiera para reprenderlo adecuadamente. Cuando él abrió los ojos, dijo con tono calmado: «No llegué tarde, tú pediste que te recogiera a las 7:30 de la tarde y eso fue exactamente lo que planeé». «¡Qué cretino eres!». Se quejaba ella: «Eres un idiota dependiente, eso es lo que eres». Daniel se dio la vuelta. «Bien, ¿ya terminaste? ¿Podemos irnos ahora?». «No he terminado, pero puedes conducir y escucharme. No quiero que me distraigas mientras conduzco. Terminemos la conversación y luego nos iremos». «¿No puedes conducir y escucharme al mismo tiempo? Preguntaré a tu madre si te dejó caer cuando eras niño, eres tan estúpido». Cristina apretó los dientes. «A veces te excedes, y cuando eso sucede, empiezo a ponerme nervioso. Dejemos el silencio para conducir, así estaremos mejor y estaremos seguros». «Mi mamá me decía que eres un idiota completo». «Ella no dijo eso», respondió él exhalando, mientras seguía mirando hacia adelante. «Entonces, ¿qué querías decirme?». «Quería recordarte que nunca llegas a tiempo». «¿Cuántas veces te he pedido que llegues a una hora decente? ¿Por qué siempre tengo que esperarte?». «Tú dijiste que te recogiera a las 7:30, Cristina. También tengo mis asuntos y tenía cosas en el trabajo, calculé el tiempo para recogerte a la hora que pediste. Es tan difícil entender que cuando te pido que me recojas, siempre debes llegar antes, al menos una hora». «¿Una hora?», preguntó él sorprendido. «¿O tal vez debería esperar todo el día y vigilarte como un perro fiel? ¿Es eso lo que quieres?». «Tal vez si quiero, tu inteligencia es justo de nivel canino». «Cristina, detente, podrías arrepentirte», advirtió Daniel. «¿Yo?». Se rió ella. «Ya es tarde para arrepentirse, eso debiste hacerlo cuando acepté casarme contigo». «¿Eso es todo?», preguntó él con esperanza en la voz. «No, no es todo, solo quiero entender por qué eres así, por qué eres tan estúpido. ¿Acaso no pudiste darte cuenta de que si voy a un corte de cabello, no se sabe a qué hora terminaré, es algo elemental? ¿Qué quieres de mí? ¿Que acepte que soy estúpido? No me cuesta, pero de todos modos, no será suficiente para ti, es imposible vivir contigo». «¿Imposible vivir?», preguntó ella. «Entonces no vivas, ¿quién te obliga?». Él volvió a cerrar los ojos. «No lo sé». «Claro, no lo sabes, eres estúpido». «Bien, soy estúpido, ¿podemos ir a casa?». Pero Cristina ya parecía no escucharle. «Y te diré por qué vives conmigo, porque sin mí eres un cero a la izquierda, no puedes hacer nada por ti mismo, no sabes cómo vivir, eres un cero, eres una vacuidad». Daniel apretó el volante con ambas manos, y luego dijo algo que Cristina definitivamente no esperaba escuchar. «¿Sabes qué? Tienes razón. Nadie me obliga a vivir contigo». Cristina contuvo el aliento. «Terminé, arranca el coche». «Y yo apenas comienzo», estalló Daniel. «Me has agotado, de ser una chica encantadora en todos estos años te has convertido en una verdadera bruja, ya estoy harto, voy a pedir el divorcio». El corazón de Cristina se detuvo, ella esperaba cualquier cosa, pero no esto. Simplemente no sabía qué hacer ni qué decir ahora. En los 17 años de matrimonio, Daniel nunca había permitido algo así, y aunque Cristina mencionaba el divorcio cada vez que discutían, era la primera vez que Daniel pronunciaba esa aterradora palabra, y si él se había atrevido a decirlo, la situación era grave. Hablaba con mucha seguridad,
Daniel no era de los que lanzan palabras al aire. Cristina murmuró apenas audible. Bueno, todo está dicho, cálmate, idiota. Todo está dicho, sal del coche, te irás en autobús a casa, dijo él tranquilamente. De ninguna manera. Cierra la boca, Daniel, y vámonos a casa. Te disculparás después. Cristina, esto ha sido la gota que colma el vaso, me voy de casa. ¿No te das cuenta aún? Ese día, Cristina Ortiz tuvo que regresar a casa en autobús. Por primera vez en toda la historia de su matrimonio, vio en los ojos de su esposo una firmeza inquebrantable. Agarrando el pasamanos con fuerza, de pie en el pasillo abarrotado del autobús, Cristina estaba a punto de estallar de rabia. Estallaría, esparciendo su furia por los alrededores y, con una actitud desafiante, iría a casa para mostrarle a Daniel quién manda. Pero no estalló, y los demás pasajeros no se convirtieron en su ejército personal. Regresó a casa completamente sola y, lista para poner a Daniel en su lugar, descubrió con sorpresa que él no estaba allí. Entonces, su ira se desvió hacia sus hijos en común con Daniel. David, Elena, vengan aquí, los llamó, sin siquiera haberse desvestido adecuadamente. El adolescente David asomó perezosamente desde su habitación. ¿Qué pasa ahora?, preguntó con desdén. Elena, la estudiante de primaria, habló desde el baño. Mamá, ¿eres tú? No he hecho nada, se justificó de inmediato. Cristina, irritada, lanzó sus zapatos a un lado y rugió. Vengan aquí los dos. A regañadientes, los niños se reunieron alrededor de su madre. Si bien Elena no entendía del todo que su mamá a veces se pasaba de la raya, David, ya bastante adulto, comenzó a intuir lo que estaba sucediendo, y preguntó. ¿Qué te pasa ahora? Tengo que hacer mis deberes. Esto es más importante que tus deberes, de todos modos, estás igual que tu padre, no espero que puedas obtener una buena educación, así que relájate y escucha. David frunció los labios. ¿Estaba cansado de su propia madre? Aunque le costara admitirlo, parecía que sí. Aún no había empezado a contradecirla, pero si Cristina hubiera mirado a sus ojos claros, lo habría entendido, pero no lo hizo y continuó. Primero díganme, ¿dónde está su padre? No lo sé, respondió Elena, me llevó a la escuela esta mañana y luego no lo he visto. Ella se puso de inmediato sombría. ¿Está bien tu papá? Cristina se apartó impacientemente de su hija y se dirigió a su hijo. ¿Y tú qué dices? Yo tampoco lo he visto, ¿puedo volver a mis deberes? No. Respondió bruscamente la madre, se dio la vuelta para no ver a sus propios hijos. Necesitaba pensar en algo urgente. Aunque no quería creerlo, los hechos eran claros, Daniel estaba más listo que nunca para el divorcio, y como Cristina estaba segura de que Daniel era tan tonto como un palo de escoba y no podía tomar decisiones por sí mismo, necesitaba hacer algo. ¿Divorcio? Daniel ni siquiera sabe lo que está haciendo, no sabe qué es lo mejor para él. Cristina se volvió hacia los niños nuevamente. Necesito algo de ustedes, prepárense, van a mentir. Elena y David se miraron. Claro que habían mentido antes, pero siempre era sobre las tareas, calificaciones, amigos, en fin, mentiras típicas de estudiantes, así que la solicitud de su madre les pareció muy extraña. David preguntó. ¿No puedes dejarnos fuera de tus problemas? Cállate, respondió seca, y ahora escucha. Debes llamar a papá y decirle que si no regresa ahora mismo. No, pensó un momento. Dile que necesita su ayuda urgentemente. Sí, así dile. Pero no necesito su ayuda, dijo el adolescente en voz baja. Eso no importa, solo díselo. Después de estas palabras, se volvió hacia su hija. Y tú, también llama a papá y dile. Estuvo en silencio un momento, luego, como si tuviera una revelación, gritó, dirigiéndose a ambos. Ya lo tengo. Llámalo juntos y dile que me he colgado. Sí,
ese es un buen plan. Elena empezó a temblar. Mamá, mamá, no lo hagas. David abrazó a su hermana, miró a su madre con desdén. ¿Qué estás diciendo, mamá? Cálmate. Ella bajó la voz. O tal vez debería quitarte el dinero de bolsillo. Luego tiró de la mano de su hija, dirigiéndose a ella. ¿O quitarte todos tus vestidos y juguetes? Elena comenzó a llorar, acurrucándose contra su hermano mayor, mientras él parecía estar a punto de lanzarse sobre su madre. Preguntó. ¿No crees que ya estás cruzando todos los límites? Pero Cristina Ortiz ya no escuchaba a nadie, comenzó a moverse por el apartamento y solo respondió cuando encontró una cuerda corta y vieja. Llamen a su padre y hagan lo que les dije, o les irá mal. Preocupados y asustados, los niños hicieron lo que su madre les pidió. Desde ese momento, ambos comprendieron que no tendrían una vida normal junto a esa mujer y, para su gran tristeza, nunca la tendrían. Ese día fue decisivo no solo para los hijos de Cristina y Daniel, sino también para el propio Daniel. Cuando sus hijos le llamaron y le dijeron que mamá se había colgado, le apareció el primer cabello canoso. Desde ese momento, su vida se convirtió en un infierno. Cristina no quería dejarle ir. Lo que ella no había inventado, manipulaba a él, manipulaba a los niños, mentía, inventaba historias increíbles. Y si la primera vez que Cristina fingió haberse colgado, Daniel se lo creyó, en las ocasiones siguientes ya sabía que ella estaba blufando, pero aún así se preocupaba mucho cada vez. ¿Quién sabe lo que puede hacer una persona desequilibrada? ¿Y si realmente se suicida accidentalmente? Aunque sabía que era otra mentira, aún así iba a salvarla. Ella le estaba destrozando los nervios, le volvía loco, amenazaba con no permitirle ver a los niños y él solicitaba el divorcio, siempre amenazaba con suicidarse y hacerles daño a los niños. A Daniel le tomó años reunir las fuerzas necesarias para decidir que era hora de poner fin a todo esto. Llegó el día en que se divorció de Cristina, pero ¿a qué precio? Daniel respiró aliviado solo cuando salió del tribunal. Finalmente, se habían divorciado. Durante el tiempo que Cristina le había torturado, muchas cosas habían cambiado. Por ejemplo, su hijo mayor, David, se había convertido en adulto, lo que probablemente impulsó a Daniel. El hijo prometió que haría todo lo posible para que su padre pudiera ver a su hermana. En general, para entonces, David estaba completamente del lado de su padre. A Elena le resultaba más difícil que a los demás, aún no era adulta, pero ya comprendía perfectamente que su madre era, por decirlo suavemente, una pieza de trabajo. Solo le quedaba esperar a hacerse mayor para hacer todo lo que quisiera. A Cristina Ortiz le parecía que se había quedado completamente sola. En el trabajo, Cristina Ortiz era una persona respetada. La mayor parte de su vida la dedicó a la medicina, trabajaba como médico en una clínica de la ciudad. Y si antes podía presumir de una vida de ensueño, una familia unida, un buen trabajo, respeto en la sociedad, ahora empezaba a perderlo todo poco a poco. Primero se le fue el marido, luego su hijo comenzó a tratarla con más frialdad, y en el trabajo parecía que empezaban a murmurar sobre ella. Cristina no entendía sinceramente que había hecho mal. Ya habían pasado varios años desde el divorcio, y sabía que su exmarido se había casado por segunda vez. Como odiaba a su nueva esposa, la había visto solo una vez y de lejos, pero eso fue suficiente para odiarla. La segunda esposa de Daniel se llamaba Dominga. Daniel y Dominga, que cursi, hasta me da náuseas, pensaba Cristina todos los días. El día en que los niños regresaron a casa después de pasar el fin de semana con su padre, Cristina se enfureció aún más con el mundo. «Mamá, estamos en casa», gritó David al entrar en el apartamento. David ya era un joven independiente, le habría encantado mudarse de la madre, pero no podía dejar a su hermana con ella. David se había matriculado en la escuela de medicina para convertirse en médico de urgencias en el futuro. Lo que no le había tocado escuchar de su madre.
Cristina Ortiz pensaba que esa profesión de su hijo era indigno, pero a David no le importaba su opinión. Esperaba que su hermana creciera para mudarse con ella. Ella le había cansado bastante durante esos años. Elena también intervino. «Hemos vuelto», gritó ella siguiendo a su hermano. Elena estaba en la escuela secundaria. Aunque le parecía que ya era una chica muy adulta y seria, aún no lo era en absoluto. Elena también deseaba mudarse de casa. El día en que sus padres se divorciaron, ni siquiera pudo sentirse triste, solo pensaba en que al menos papá pudo salir de allí. Ella deseaba crecer lo más rápido posible para finalmente mudarse. Al igual que su hermano mayor, su madre le había cansado mucho. La niña se desnudó y se dirigió a su habitación para organizar sus cosas. Pasó todo el fin de semana en la compañía de su hermano mayor, su padre y su esposa, una chica muy agradable llamada Dominga. Le gustaba tanto esa Dominga que Elena no dejaba de soñar con vivir con ellos. Le gustaba imaginar que su mamá en realidad no era Cristina, sino Dominga. Un día, gracias a un programa de televisión tipo tribunal, se enteró de que en los divorcios se les pregunta a los niños con quién les gustaría quedarse. ¿Por qué no le preguntaron a ella? Le habría gustado vivir con su papá y no con su mamá. Esa noche decidió sacar el tema, pero la pobre Elena no tenía idea de lo que le esperaba. Cristina Ortiz, como siempre, recibió a los niños con frialdad, le molestaba enormemente que se atrevieran a visitar a su padre. ¿No entendían que su padre se había ido? Qué crueles eran todos a su alrededor, solo pensaban en sí mismos. ¿Alguien alguna vez pensó en ella? Primero preguntó a su hijo. «Bueno, ¿cómo está tu papá?» «Todo bien», respondió él secamente. «¿Y su esposa sigue siendo tan fea?» «Mamá», David puso los ojos en blanco, «ni siquiera la has visto». «La vi de lejos, y eso fue suficiente para darme cuenta de que no vale nada». David ya había aprendido a tratar con su madre. Nunca había que iniciar una conversación ni discutir con ella si era posible. Lo que él dijera, cómo se comportara, ella siempre encontraría algo para criticar. Y asintió. «Sí, necesito prepararme para estudiar». «¿Qué necesitas preparar?» «Es elemental, para ser médico no te bastará con tener cerebro y esfuerzo. Es una profesión muy complicada, ¿sabes?» Ella todavía iba a decir algo más, pero su hijo la interrumpió. «¿Puedo irme?», preguntó él, concluyendo la conversación. Cristina cruzó los brazos bajo el pecho. «Ve, yo iré a hablar con tu hermana». «No la molestes, por favor», pidió David. «Me las arreglaré sin ti», respondió la madre, entrando en la habitación de la hija. Elena ya había terminado de organizar sus cosas y ahora estaba sentada en la cama mirando por la ventana. Le encantaba pasar los fines de semana con su padre y se sentía muy triste al tener que regresar a casa. Desde hacía tiempo pensaba en hablar con su mamá sobre un tema muy serio, y dado que su mamá había venido, quizás era una señal. Cristina Ortiz se sentó frente a ella. «¿Cómo estás, Elena? ¿Cómo pasaste el tiempo con tu papá?» «Bien, me gustó mucho», respondió sinceramente la hija. Cristina Ortiz frunció el ceño. «¿Cómo puede gustarte estar con esas personas? Tu papá es un verdadero idiota. No hables así de él». «Solo digo la verdad, ¿acaso lo olvidaste? ¿Y qué tal su esposa inmadura?» «Todo está bien, Dominga es muy buena». Cristina Ortiz se estremeció. «Ella destruyó nuestra familia, ¿cómo te atreves a decir eso?» Elena bajó la mirada. Había notado que su madre estaba empezando a enojarse, y si era así, no habría una conversación normal, pero decidió decir lo que había estado pensando últimamente. «Mamá, ¿los niños siempre viven con las mamás en los divorcios?» «No», respondió ella con indiferencia, «¿y a ti qué te importa?» «Bueno, una vez vi en una película algo en la que los niños eran preguntados en la corte con quién querían quedarse. ¿Por qué no nos preguntaron a David y a mí?» Cristina se estremeció de nuevo, mostrando su desagrado.
¿Y acaso debían hacerlo? Tu papá tenía muchas quejas contra mí, no quiere vivir contigo, Elena. Más bien, no quiere vivir contigo, ya que tu hermano ya es adulto. La niña murmuró casi inaudiblemente. Pero él me dijo otra cosa, y me gustaría vivir con papá y con Dominga, ella me gusta. Cristina se levantó de golpe. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir, pequeña mocosa? Su cabeza zumbaba como lo hacía cada vez que Cristina comenzaba a enojarse. Un velo rojo se colocó frente a sus ojos, sus manos temblaban y se sacudían. Por primera vez en su vida su hija la había enfurecido tanto, y si David no hubiera estado en el apartamento, Elena habría recibido una paliza. Cristina susurró a través de sus dientes. ¿Qué te crees? ¿No te doy suficiente, maldita ingrata? Elena apenas podía contener las lágrimas. Pero tú siempre gritas, y Dominga nunca grita, ella es amable. Solo que Dominga no te sirve para nada, no le importas, ella le dará a tu papá un hijo nuevo y él se olvidará de ustedes. En ese momento, David, preocupado, entró en la habitación. ¿Qué está pasando aquí? Tu hermana se ha vuelto loca, ni te imaginas lo que se permite. David miró a su hermana con una mirada significativa, como diciendo, no valía la pena meterse con ella, y le respondió a su madre. ¿Y qué es lo que se permite? Quiere vivir con esa mujerzuela de Dominga. David, molesto, se encogió de hombros. ¿Y qué hay de malo en eso? ¿Y tú también? Ingratos. Todos ustedes son unos hijos de puta, ellos los han influenciado, son personas horribles. Con estas palabras, Cristina Ortiz salió disparada de la habitación. Elena lanzó una mirada culpable a su hermano. Lo siento, estoy tan cansada de vivir aquí. Lo entiendo, a mí también me molesta, pronto nos mudaremos. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo cumpla 18? No quiero esperar tanto, quiero vivir con papá. David pensó un momento. Hay que esperar un poco más, luego alquilaré un apartamento y nos mudaremos. Ya conoces a nuestra madre, sabe cómo crear problemas. ¿A dónde se fue? David asomó la cabeza por la puerta y, sorprendido, dijo. Parece que se ha ido. Cristina Ortiz ya estaba sentada en un taxi, inundada de una furia inconmensurable. ¿Cómo se atrevieron a poner a sus hijos en su contra? Como siempre, estaba completamente segura de su propia razón. Se consideraba una buena madre, una excelente doctora, una buena amiga y una esposa maravillosa. Por eso le sorprendió tanto cuando su esposo la dejó. Estaba convencida de que él no entendía lo que estaba haciendo, simplemente era demasiado tonto para tomar decisiones importantes. Probablemente había sido influenciado por otros y a ella no le importaba en absoluto que Dominga y Daniel se conocieran después de su divorcio. Estaba segura de que Dominga era la culpable de todo. Ella, Dominga, le había robado el esposo a Cristina, era Dominga quien había puesto a Elena en su contra. Y ahora Cristina iba a resolver esto. Estaba enojada no solo con Dominga, sino con todo el mundo. Llegó a la casa donde vivía su exesposo y, al subir al piso correspondiente, tocó la puerta. Cuando le abrieron, entró en el apartamento sin dudarlo, y lo que vio allí la sorprendió mucho. En la sala, Dominga estaba sentada llorando. Cristina comenzó a regodearse. Miró a Daniel, quien le había abierto la puerta, con una mirada astuta. ¿Qué pasa, tortolitos? ¿Se pelearon, verdad? ¿Están divorciándose? Daniel sacudió la cabeza. Cristina, Dios mío, ¿qué te crees? ¿Y qué me creo? ¿No tengo derecho a visitar al padre de mis hijos? No te invité. Tú me abriste la puerta y eso significa que puedo entrar. No sabía que eras tú, respondió el enojado. Dominga, ya sin lágrimas, habló. Daniel, te he dicho tantas veces que mires por el mirilla. Cristina sintió un enorme desdén hacia la pareja. En realidad, había ido a acusarlos de poner a Elena en su contra,
pero después de ver las lágrimas de Dominga, se olvidó de eso. Ahora solo le interesaba qué había pasado. Cristina entrecerró los ojos. ¿Qué pasa aquí? Cristina, Daniel apretó la mandíbula. ¿Por qué has venido? Sal de nuestro apartamento inmediatamente. ¿Y qué pasa si no lo hago? ¿Llamarás a la policía? Llámala, les contaré todo. Les contaré cómo has corrompido a nuestros hijos. Él se agarró del cabello. ¿Qué? Dios mío, Cristina, necesitas tratamiento. Dominga se levantó del sillón, ya completamente calmada, se acercó a su esposo, le tomó la mano con un gesto reconfortante y le dijo: Cariño, cálmate, que ella diga por qué vino. No la conoces, está enferma. Gritó Daniel, retorciéndose las manos. Y Dominga se dirigió a Cristina. ¿Por qué has venido? ¿Están bien los niños? Cristina observó detenidamente a Dominga, interesada en entender qué tenía esa mujer que no solo le gustaba a sus hijos, sino también a su esposo. La observó durante un buen rato y finalmente preguntó: ¿Qué ha pasado aquí? Dominga se mostró abatida. Lo que pasa es que... No te atrevas, la interrumpió Daniel, no te atrevas a decirle nada. No sabes de lo que es capaz. Pero ella es doctora, dijo Dominga en voz baja, tal vez ella sepa qué hacer. No. Dijo Daniel con severidad, más aún, ella trabaja. Daniel no terminó la frase. Cristina se dio cuenta de que Daniel quería decir que trabaja en el hospital, pero se detuvo a tiempo, preguntándose por qué. Cristina no se calmaría hasta descubrirlo. Volvió a preguntar: ¿Qué pasa aquí? Él te golpea, ¿verdad? Cristina, explotó Daniel, ¿qué es lo que quieres? Primero, dime qué ha pasado. ¿Finalmente se están divorciando? Daniel, ya es hora de que vuelvas a la familia, que regreses conmigo. Ahora Dominga también no pudo soportarlo más. Cristina, ¿por qué has venido? ¿Qué derecho tienes para intervenir en nuestra vida? Antes de responder, Cristina observó detenidamente la sala, sin notar nada particular, y dijo: He venido para ponerlos en su lugar. ¿Qué se creen? ¿Qué derecho tienen para poner a Elena en mi contra? Nadie ha puesto a Elena en tu contra, respondió Daniel con firmeza. ¿Qué ha pasado? Ella dijo que quiere vivir con Dominga y con papá. ¿Qué le dijiste? Simplemente nos comportamos de manera tranquila a diferencia de ti, respondió Dominga. ¿Y eso es todo? Díganme qué le han dicho. Daniel intervino en la conversación. Bueno, ya que has mencionado eso, tal vez Elena realmente debería vivir con nosotros. ¿Para qué mi hija viva en la misma casa con esa prostituta? Señaló a Dominga, de ninguna manera. Cállate. Gritó Daniel, ¿no te das cuenta de que ya has cansado a todos con tu comportamiento? Cristina nunca había pensado en eso, ni siquiera notaba que la gente a su alrededor la trataba de manera, por decirlo de alguna forma, peculiar. Simplemente estaba segura de que todos eran unos completos idiotas, no como ella misma. Parece que nuestros hijos han salido contigo, pensando que estarían mejor contigo. Si fueras normal, no nos habríamos divorciado. No nos habríamos divorciado si tú fueras normal. No entiendes nada, mis hijos vivirán conmigo y punto. David ya es mayor de edad y sigue viviendo conmigo, ¿por qué crees? Porque está bien conmigo. Daniel se rió. No, Cristina, él vive contigo porque no quiere dejar a su hermana sola. No quiere dejar a su hermana con un monstruo como tú. Cállate. ¿Qué sabes tú? He venido a advertirles que si Elena menciona siquiera una vez más que quiere vivir con ustedes, tomaré medidas. Espero que tengan suficiente sentido común para no meterse conmigo. Con un suave y sencillo toque, Dominga calmó a su esposo y respondió a Cristina. Lo entendemos, parece que es hora de que regrese a sus hijos. Pero Cristina no tenía intención de irse sin descubrir el secreto de las lágrimas de la segunda esposa de Daniel. Preguntó:
¿Puedo usar el baño? No, respondió bruscamente Daniel, usa el baño en casa, vete a casa. ¿Te da pena? Yo te di a los niños, no como esta gallina. Al escuchar la última frase, Dominga se desmoronó visiblemente, se agarró del brazo de su esposo y desvió la mirada. Y ese aparentemente simple movimiento no pasó desapercibido. Cristina dijo: ¿Por qué escondes tus ojos descarados? No quieres darle hijos, ¿verdad? Y es correcto, sabe que él te dejará sola con el niño, tal como fue conmigo. Cristina, una vena apareció en la frente de Daniel, vete a casa. Siempre te pasas de la raya. Necesito ir al baño. Que vaya, dijo apenas audible Dominga, si es necesario, de verdad llamaremos a la policía, miró a Cristina con atención, ¿nos entienden? ¿Qué te den? Respondió Cristina y se dio la vuelta para ir al baño. Por supuesto, no necesitaba ir allí, solo quería tomarse un tiempo para observar detenidamente el apartamento del exesposo. ¿Por qué lloraba Dominga? ¿Acaso se habían peleado de verdad? Cristina salió al pasillo y, bajo el pretexto de buscar el baño, comenzó a examinar los detalles notables y no tan notables. Ella no sabía qué estaba buscando, necesitaba alguna pista. Si hubo una pelea entre ellos, Cristina lo descubriría de inmediato, encontraría, por ejemplo, cabellos arrancados de la rival o una gota de sangre en el suelo. Quizás solo habían discutido. Necesitaba saber la causa. Cristina pasó a la cocina y luego encontró la habitación de los esposos, pero no encontró lo que buscaba. Se acercó al ordenador portátil abierto en la mesa de noche y movió el ratón. Cuando la pantalla se encendió, descubrió con sorpresa que el navegador tenía abierta la página del hospital en el que Cristina trabajaba. ¿Quizás Dominga se enfermó? ¿Pero de qué? ¿Cómo averiguarlo? Cristina se inclinó para revisar el historial de búsqueda en el navegador, pero alguien la llamó. Daniel apareció por detrás, enojado y cansado. Por eso mismo no quería que te quedaras aquí. ¿Qué derecho tienes a rebuscar en nuestras cosas? Cristina Ortiz no era para nada una persona modesta, sin problemas podría haberle preguntado directamente a su exmarido quién, y lo más importante, que había enfermado, pero por primera vez en su vida, Cristina decidió guardar silencio y simplemente hizo un gesto en su dirección. Eres tan malvado, Daniel, ¿qué te hizo ella? Tu bilis te está saliendo. ¿Quién te dio permiso para entrar aquí? Me perdí. ¿En un apartamento de 2 habitaciones? La distribución es tan idiota que entré accidentalmente y vi este portátil. Quería ver qué empresa era. Daniel se acercó a su exesposa, la tomó de la mano y la condujo directamente hacia la puerta del baño. Haz lo que tengas que hacer y lárgate. Yo misma podría haber llegado allí, solo dilo, que en realidad querías tocarme. Cristina. Daniel se enrojeció de rabia. Ella se encogió de hombros, entró al baño y cerró la puerta con llave, ahora nadie la molestaría. En el pequeño espacio, comenzó a observar. No había nada notable, papel higiénico, toallitas húmedas, ambientador y un vaso. Un simple vaso plástico desechable. ¿Acaso beben cócteles aquí? Cristina ya estaba a punto de olfatear el vaso, pero se detuvo a tiempo. Su mente hizo las conexiones y adivinó para qué servía el vaso en el baño. Aparentemente, Dominga había hecho una prueba de embarazo recientemente. Quizás por eso estaba llorando. ¿Descubrió que estaba embarazada y se sintió mal? Ahora Cristina sabía al menos qué estaba buscando. Dejando de lado el asco, empezó a rebuscar en el cubo de basura. En unos segundos encontró pruebas de embarazo usadas y todas daban negativo. No había tiempo para reflexionar, ya que su exmarido la llamó nuevamente. ¿Qué estás haciendo allí? ¿Y tú estás espiando? Se enojó Cristina, ya salgo, no te preocupes, gritó, sin olvidar presionar el botón del inodoro para mayor naturalidad. Por primera vez desde el divorcio, finalmente tenía algo que hacer además de trabajar. Después de que su esposo la dejara,
Se volvía loca de aburrimiento y soledad, pero ahora parecía que florecía. Estaba segura de que tenía que averiguar los detalles sobre esta Dominga. ¿Por qué estaba llorando? ¿Por qué estaba en el sitio web del hospital? Cristina no sabía por dónde empezar y decidió pensar en ello más tarde. Llegó al trabajo y, antes de comenzar con sus obligaciones, decidió tomarse una taza de café. En la sala de médicos había varias personas, 2 jóvenes estudiantes y 2 colegas médicos de Cristina. Saludó a todos de inmediato. Buenos días, colegas, ¿ya acabaron el trabajo? Veo que están aquí relajándose. 2 doctores, poniendo los ojos en blanco, salieron rápidamente de la sala. Cristina Ortiz siempre había sido vista con desconfianza, pero después de que los rumores sobre su divorcio comenzaran a circular por el hospital, casi la evitaban. ¿Por qué? Porque todos eran idiotas. Al menos Cristina estaba segura de ello al 100%. Se dirigió a las estudiantes practicantes. ¿Por qué están sentadas? Buenos días, Cristina Ortiz, saludaron las chicas al unísono. Ella sonrió con malicia. Hacía tiempo que no tenía verdaderos amigos, ni siquiera su propia madre había mantenido mucho contacto con ella, y solo podía conformarse con su posición. Ella era mayor que esas aprendices, tenía un estatus superior, no tenían derecho a no prestarle atención. Y Cristina preguntó: ¿cómo va el trabajo? ¿Se las arreglan? Sí, todo bien, me tengo que ir, dijo una de ellas apresuradamente y se fue tras los médicos. Solo quedó una persona delante de Cristina, una estudiante llamada Mónica, que era muy joven e inexperta y temía a Cristina como al fuego. A Cristina le gustaba eso. ¿Qué haces ahí sentada? ¿No tienes nada que hacer? Sí, pero también me voy. Quédate. Ordenó Cristina, quiero charlar con alguien. Mónica, insegura, preguntó mientras movía el cojín del sofá. ¿Cómo está? Horrible. Peor no puede ser, comenzó a lamentarse Cristina. Ni te imaginas lo que pasó el fin de semana, mi hija me dijo que quiere vivir con su padre. ¿Te das cuenta? Mónica no sabía qué responder, había oído hablar del divorcio de Cristina Ortiz, ya que ella había hablado de ello sin parar durante años. Mónica conocía incluso detalles que en principio no quería saber. Todo el personal del hospital discutía sobre el divorcio, y Mónica había escuchado diferentes opiniones, pero todas finalmente coincidían en que vivir con Cristina era simplemente insoportable. Nadie en el colectivo de Cristina Ortiz decía esto abiertamente, pero todos lo entendían perfectamente. Le ofrecían una simpatía fingida, pero después de que Cristina se iba, no dejaban de hablar de ella. Mónica sabía que Cristina Ortiz era una mujer insoportable y también sabía que lo mejor era no hablarle directamente, sino solo sonreír de manera falsa. Mónica respondió: sí, realmente es sorprendente lo que hace y cómo lo hace. ¿Y yo qué? Mi ex se ha vuelto completamente loco. Pero ya se han divorciado. ¿Y qué si es así? Le di hijos, me debe respeto hasta el final de sus días. Mónica rápidamente estuvo de acuerdo. Bueno, sí, eso es cierto. ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Qué me queda? Me di cuenta de lo que estaba pasando, es mi ex y su actual, ellos han puesto a los niños en contra de mí, pero ya les dije todo lo que tenía que decirles. Esa Dominga es una perra. Me parece que ella es bastante amable. ¿Qué? Cristina se inclinó hacia adelante. ¿Y cómo conoces a la esposa de mi exmarido? Mónica se dio cuenta de que había dicho de más. Oh, creo que me he confundido. Cristina puso los ojos en blanco, la gente era tan idiota, Mónica podía ser un buen ejemplo de cómo no mentir, no sabía cómo hacerlo. Me estás mintiendo, di lo que sabes. Mónica, asustada, se levantó y se dirigió hacia la puerta, diciendo: no sé nada, tengo que irme. Después de que la puerta se cerró tras Mónica, Cristina reflexionó y luego se rió alegremente. Se sintió animada,
el interés había regresado, tenía tantas cosas por averiguar. Por un breve momento, olvidó lo infeliz que había estado, olvidó que su esposo la había dejado, olvidó que sus propios hijos no la querían, olvidó que no tenía amigos y su soledad. Ahora sentía de nuevo el gusto por la vida, tenía que descubrir que estaba mal con Dominga y, por supuesto, pensar en cómo usar eso en su contra. El día de trabajo llegó a su fin, y si por la mañana Cristina Ortiz estaba alegre porque tenía algo que hacer, por la noche estaba desanimada. Al salir del hospital, revisó su teléfono en busca de llamadas perdidas, ninguna. Nadie había llamado a Cristina, no le importaba a nadie, ni siquiera sus hijos se habían molestado en preguntar cuándo volvería a casa. Cristina se sintió triste, y si hubiera sido capaz de admitir al menos un pequeño porcentaje de culpa, quién sabe cómo podría haber cambiado su vida futura. Pero Cristina Ortiz estaba firme en su convicción de que era la persona más inteligente del mundo y la más maravillosa en todos los aspectos. Después del trabajo, decidió dar un paseo para respirar aire fresco y reflexionar sobre diversas cosas. Decidió caminar por la ribera del río, y tras unos minutos de paseo, comenzaron a aparecer delante de ella siluetas familiares. Cristina entrecerró los ojos, eran las mismas practicantes, Mónica y la otra, también joven, Marcela, parecía. Cristina superó su deseo de llamarlas para recibir algo de su atención. En lugar de eso, decidió apresurar el paso y mantenerse en la sombra. Después de terminar sus turnos, las dos médicas y amigas paseaban por la ribera. Eran jóvenes, llenas de esperanzas, enérgicas, y si Cristina Ortiz se sentía exhausta después del trabajo, las chicas aún podían ir a una fiesta tras su turno. Ellas avanzaban adelante, charlando alegremente, sin notar que estaban siendo seguidas. Primero hablaron de chicos, luego de marcas de ropa de moda. Cristina iba detrás, bostezando, incluso le daba algo de pena que no vieran su cara de desaprobación, pero necesitaba continuar con la vigilancia. Finalmente, comenzaron a hablar sobre el trabajo. Pacientes, doctores, cirujanos. Al parecer, a Mónica le gustaba un cirujano. Si alguna vez Cristina necesitaba esa información, sin duda la usaría. Y justo cuando Cristina estaba a punto de rendirse y volver a casa, escuchó un nombre familiar en su conversación, el suyo. Marcela comentó, dirigiéndose a Mónica. ¿Cómo está, por cierto, nuestra bruja? La Cristina Ortiz. La voz de Mónica se volvió algo melancólica. Me parece que está deprimida, está sufriendo. Pues bien hecho, respondió Marcela de manera bastante brusca. ¿Por qué dices eso? De las conversaciones de las amigas, Cristina pudo deducir que Mónica era una persona blanda, es decir, una cobarde, y Marcela, por su parte, era bastante cínica, es decir, una perra. Cristina nunca podía elogiar a nadie. Se le ocurrió que debería usar a Mónica para sus propios fines. ¿Pero cuáles? Eso aún tenía que pensarlo. Mientras tanto, no debía distraerse, tenía que seguir escuchando, tal vez pudiera descubrir algo más. Ella es una mujer repugnante, malvada y desagradable, todos la odian, es una chupasangre. Tal vez sea bastante peculiar, pero estoy segura de que no es por una buena vida. En el fondo, es una persona infeliz, me da incluso lástima. ¿Te da lástima? Ella no tiene lástima de nadie. ¿Sabes cuántas personas ha traicionado? Y claro, es una persona infeliz, pero no en el fondo, sino por fuera. Exactamente, hay que tratarla con más suavidad. No vale la pena. Está bien que se comporte mal en el trabajo, pero también trata mal a sus propios hijos. ¿Has oído cómo se comportó con su marido? Se lanzó al cuello de él delante de los niños para que la tuviera en cuenta. Es repugnante. Cristina Ortiz estaba a punto de estallar. Se contuvo de no lanzarse hacia adelante y anunciar su presencia de manera grandilocuente, pero se contuvo y no se arrepintió, porque Mónica dijo: Sí, lo sé, Dominga me ha contado algo parecido. ¿Dominga?, preguntó Marcela,
¿es la esposa del exmarido de Cristina Ortiz? Sí, exactamente, ella es una buena persona. Me pregunto cómo elige Daniel a sus esposas. Primero nuestra Cristina, un monstruo infernal, y luego esta Dominga, son tan diferentes. ¿Y qué pasa con Dominga, por cierto? La he visto un par de veces en nuestro hospital. ¿No se lo dirás a nadie? No, claro que no. Dominga tuvo un aborto espontáneo y desde entonces no ha podido quedarse embarazada de nuevo. Ella va a someterse a una operación en nuestro hospital y no quiere que nadie se entere, especialmente Cristina. ¿En serio?, preguntó Marcela. Cristina Ortiz casi preguntó lo mismo, pero de alguna manera se contuvo y siguió escuchando desde atrás. Sí, pero no se lo digas a nadie. Vaya, y Cristina le ha dado 2 hijos. ¿Y qué si es así? No sé, solo eso. ¿Y cuándo es la operación? ¿Ya está programada? El 27 de este mes, pero no se lo digas a nadie, ¿de acuerdo? De acuerdo, respondió Marcela de manera convincente. De acuerdo, pensó Cristina, desviándose abruptamente de la ribera. Había obtenido una información muy interesante y ahora necesitaba pensar bien en cómo utilizarla y qué hacer al respecto. Regresó a casa con sentimientos encontrados. En algún lugar muy, muy profundo, donde ni ella misma entendía, le daba un poco de pena Dominga. Desde un punto de vista femenino, pasar por un aborto espontáneo es horrible, lo sabía con certeza, pero ahora Cristina Ortiz tenía mucho trabajo por delante. Primero, averiguar quién sería el cirujano de Dominga, a qué hora y en qué sala de operaciones. ¿Por qué? Aún no lo había pensado, pero tenía que averiguarlo todo. Cristina empezó a pensar que quizás ni siquiera Daniel estaba al tanto de la próxima operación y si era así, definitivamente valdría la pena contárselo. Al llegar a casa, se dio cuenta con tristeza de que los hijos no salieron a recibirla. Recordó los años pasados, como el pequeño David corría a la puerta para recibir a su madre después del trabajo, cómo extendía sus pequeñas y regordetas manos, cómo la abrazaba, cómo la amaba. ¿Y qué pasó al final? David, ya adulto, casi no le hablaba. El resentimiento volvió a oprimir a Cristina. Es culpa de ella, esa perra, es su culpa. Cristina levantó la voz. Niños, ya llegué a casa. Pero nadie respondió. Entró en la habitación de David y, al ver que no estaba allí, fue a la habitación de Elena. Encontró a su hija hablando por teléfono. Elena sonreía de oreja a oreja, charlando alegremente. No puedo esperar a que lleguen los fines de semana, los extraño tanto. Aprovechando que Elena no notó la entrada de su madre en la habitación, Cristina decidió escuchar. Elena se rió alegremente y dijo: Yo también, te quiero, Dominga. Cristina ya no pudo soportarlo. Tal vez tuvo la fuerza para no comenzar una disputa con las médicas, pero no podría mantenerse en silencio respecto a su hija. Se lanzó hacia Elena, le quitó el teléfono de un tirón y, al ver que la conversación seguía, susurró en el auricular: Eres una perra, te lo haré pagar. Después de decir esto, colgó la llamada, se acercó a la ventana y arrojó el teléfono al suelo. Al observar a su madre, Elena primero se cubrió con las manos y cuando se dio cuenta de que ya no tenía teléfono, empezó a llorar amargamente. ¿Qué estás haciendo?, preguntó entre lágrimas. Te prohíbo usar el teléfono. Estás castigada. ¿Por qué? Por coquetear con esa bestia. Cristina se acercó a su hija y la sacudió desesperadamente por los hombros. Si alguna vez vuelves a permitirte algo así, prepárate para lo peor. Elena se zafó del fuerte agarre de su madre y se alejó a una distancia segura, permitiéndose decir: No tenías derecho, no fuiste tú quien me compró ese teléfono, fue David. ¿Y quién te dio a David, ¿Ya crees que estás madura? ¿Te crees algo? Elena estaba herida profundamente. No hice nada malo.
Cristina, en ese estado, no entendía lo que estaba haciendo, sus acciones eran completamente impulsivas, venían directamente del fondo de su alma negra. Cristina Ortiz fingió que le dolía el corazón, se desplomó en el suelo, sujetándose el pecho. Me has llevado al límite. Elena se levantó, corrió hacia su madre, continuó llorando y la abrazó. Mamá, por favor, perdóname. En ese momento, David llegó a casa, al escuchar la voz asustada de su hermana, corrió hacia su habitación. Al ver a su madre tirada en el suelo y a su hermana abrazándola con lágrimas en los ojos, David entendió de inmediato lo que estaba pasando. Mamá, basta, ¿estás bien? Tu corazón está en perfectas condiciones. Me estoy muriendo. Y Cristina Ortiz no pensaba salir del papel. Basta. Le respondió con mayor brusquedad. Cristina permaneció en el suelo un rato, pero al ver las dudas en los ojos de Elena, se dio cuenta de que la farsa había terminado. Se levantó como si nada hubiera pasado y susurró con malicia. ¿Y qué más se puede hacer contigo? No entiendes de otra manera. Elena ya estaba de pie detrás de su hermano. Mamá, dijo en voz baja, ¿estabas fingiendo? En lugar de Cristina, respondió su hijo mayor. Siempre hace lo mismo. Recuerda cómo manipulaba a papá, ella es capaz de cualquier cosa. Cristina estaba furiosa. Es Dominga, ¿verdad? ¿Ella te hizo esto? ¿Qué tiene que ver Dominga con esto? Le gritó el estudiante. Mamá, todo lo que te pasa es culpa tuya. Es exclusivamente tu culpa. Pero Cristina no pensaba en que podría estar equivocada. Salió corriendo de la habitación de su hija y regresó a la suya. Si antes no sabía qué hacer con la información sobre la operación de Dominga, ahora todo se le hizo claro. Necesitaba deshacerse de esa destructora a toda costa. Gracias a sus contactos en el hospital, a algunos sobornos pequeños y a las conversaciones escuchadas, Cristina logró averiguar dónde y cuándo se realizaría la operación de Dominga. En su mente surgió un plan astuto, cruel y muy sanguinario. El día de la operación, se infiltró en el área quirúrgica, entró en la sala de preoperatorio y cometió el irremediable. Cristina Ortiz aumentó la anestesia varias veces más de lo necesario, sabiendo que con esa dosis nadie podría sobrevivir. Al salir, pensó en las consecuencias. Su plan estaba perfectamente calculado. Llegó justo cuando estaba segura de que la sala de preoperatorio estaría vacía. Cuando Dominga recibiera la dosis letal de anestesia y muriera, el anestesista sería encarcelado. Curiosamente, Mónica, la débil, sería quien asistiera durante la operación. Ella nunca sospecharía que Cristina había hecho esto. Y si lo sospechara, no se lo diría a nadie, ya que ella es una blandengue y se lo merece. Dominga moriría y Cristina no tendría nada que ver con ello. Daniel lamentaría un poco y luego regresaría a casa, a la familia. En opinión de Cristina Ortiz, el plan era perfecto, solo que no había tenido en cuenta el simple factor humano. Cuando intentaba salir furtivamente de la sala de preoperatorio, Mónica la sorprendió. ¿Qué haces aquí?, preguntó preocupada. Cristina se quedó paralizada por un momento, sin saber cómo justificar su presencia, ya que no esperaba encontrar a nadie. Decidió tomar la ofensiva. ¿Y tú qué haces aquí? Voy a asistir en la operación de... Bueno, no importa. Bien hecho, ahora vete. Espera, exclamó Mónica mientras Cristina se alejaba. ¿Qué estabas haciendo aquí? Cristina levantó el mentón con orgullo. ¿Acaso tengo que rendirte cuentas?, preguntó, con una idea astuta y muy vil en mente. Cristina recordó cómo escuchó la conversación de esas médicas tontas, como Mónica le había contado a su amiga que le gustaba un cirujano llamado Miguel Santiago. Cristina entrecerró los ojos. Si te cuento, ¿prometes guardar mi secreto? Oh, sí, claro, respondió Mónica. Estoy teniendo un romance con uno de nuestros cirujanos, Miguel Santiago, ¿lo conoces? Los ojos de Mónica se entristecieron,
las comisuras de sus labios se hundieron. Sí, lo conozco. Tenemos una relación y, para no levantar sospechas, voy a su casa por un camino más largo. Tuvimos un momento increíble en el almacén. Cristina se rió teatralmente, solo no se lo digas a nadie. Bueno, me voy antes de que me descubran. Cristina se apresuró a alejarse antes de que Mónica pudiera responder. Cuando estuvo lo suficientemente lejos, miró atrás para ver si su plan había funcionado. Funcionó. Mónica estaba en el pasillo, con la cabeza agachada, apretando los puños, con las piernas tambaleándose. Funcionó, pensaba Cristina Ortiz con alegría. Esa tonta está tan obsesionada con el cirujano que ya se olvidó de lo que me vio hacer aquí. Y si no se olvidó, no se lo dirá a nadie, le dará vergüenza admitir que su amante está saliendo con otra. Satisfecha, Cristina Ortiz regresó al trabajo. No podía esperar a que comenzara la operación, esperaba con ansias el caos que se desataría cuando esa perra de Dominga muriera, ya que sería un error médico. Y se ocupó de sus cosas, esperando tranquilamente las consecuencias de su malévolo plan. Ya se imaginaba a Daniel pidiéndole disculpas cuando quisiera regresar. Que esta perra se muera pronto, pensaba. Mientras tanto, Mónica se preparaba para la operación, sus movimientos eran precisos, automáticos, pero sus pensamientos estaban en otro lugar. Le gustaba mucho Miguel y parecía que a él también le interesaba a ella, pero ¿cómo pudo? ¿Cómo pudo fijarse en esa vieja? Mónica estaba profundamente herida y además, la operación de Dominga la realizaría precisamente Miguel. Si Mónica no hubiera sido una profesional, definitivamente habría rechazado asistir al traidor, pero no podía hacerlo, había hecho un juramento. Mientras se preparaba para la operación, Miguel notó su estado. «Mónica, ¿te sientes mal?», preguntó preocupado. «Todo está bien», respondió secamente. «¿Y tú, te has divertido un poco antes de la operación?». «¿Qué?». Él se quedó pensativo, y luego, aparentemente, decidió que se ocuparía de eso más tarde, y preguntó. «Bueno, ¿está todo listo?». En ese momento, el anestesista llegó y comenzó a preparar sus equipos. Mónica asintió mecánicamente, y de repente el tiempo pareció ralentizarse para ella. Recordó las conversaciones con la paciente, todo lo que Dominga había contado sobre Cristina. Recordó los rumores que circulaban sobre ella, estaba claramente dispuesta a todo para conseguir lo que quería. Era una persona sin principios, cruel e incluso despiadada. Como una ráfaga de luz, recordó cómo había encontrado a Cristina Ortiz saliendo de la sala de preoperatorio, lo nerviosa que estaba, cómo se quedó suspendida, sin saber qué responder. Miró a Miguel, tan tranquilo, compuesto, siempre equilibrado. Pero no podía estar con ella, era imposible. Todo eso parecía muy extraño e incluso aterrador. A pesar de que Mónica estaba violando todo el protocolo, gritó a voz en cuello. «¡Alto! ¡Deténganse! ¡Párense!». Los presentes, incluida la paciente, la miraron sorprendidos. El cirujano frunció el ceño. «Mónica, ¿qué pasa? ¿Estás bien?». En la cabeza de Mónica, las piezas del rompecabezas encajaron. Si antes la imagen de Cristina Ortiz le parecía difusa, envuelta en una densa bruma, ahora todo se ponía en su lugar. Por su naturaleza, Mónica era una persona suave, de buen corazón, de verdad lamentaba a Cristina Ortiz, y si ella le hubiera pedido ayuda, sin duda la habría asistido. Pero ahora Mónica comprendió una verdad simple. No se podía salvar a Cristina Ortiz, su alma era negra como la noche, y no solo sus pensamientos eran crueles, sino también sus acciones. Con una velocidad inimaginable, como imágenes, pasaron ante los ojos de Mónica todas las conversaciones sobre Cristina Ortiz, rumores y chismes. ¿Cuántas veces había oído hablar de ella? Pero nadie había dicho una sola palabra amable sobre Cristina. Estaba completamente corrompida, Mónica lo entendió claramente. Y después de que Mónica se dio cuenta, entendió que Cristina Ortiz no podía estar allí sin más, tenía un motivo.
Y al recordar el odio feroz que sentía hacia Dominga, el cabello de Mónica se erizó de horror. Le preguntó al cirujano. Responde solo con sinceridad, la vida de nuestra paciente depende de ello, no estoy bromeando. ¿Tuviste algo con Cristina Ortiz? ¿Qué? Miguel se enfureció de verdad, ¿tienes fiebre o qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te crees? Aunque me gustes, no te permitiré hacer esto antes de la operación. Contesta. No, no ha habido nada, rugió él, ¿qué tontería es esta? Entonces, en ningún caso vamos a administrar anestesia a la paciente. ¿Y eso por qué? Vi algo. Vi cómo Cristina Ortiz salía de la sala de preoperatorio hace muy poco. ¿Cristina? ¿Qué hacía aquí? No lo sé, pero podría haber planeado algo. No podemos realizar la operación. La paciente intervino. ¿Cristina estaba aquí? Oh Dios, qué bien que lo dijiste, Mónica, ella es capaz de hacer cosas terribles. Miguel Santiago miró a Mónica con sorpresa. ¿La conoces? Le preguntó a Dominga, ¿qué está pasando aquí? Dominga es la esposa del exmarido de Cristina, seguro que has oído algo sobre este divorcio. Sí, lo he oído, Miguel mostró una expresión de interrogante en sus ojos. La operación se cancela, tenemos que comprobar todo, ella hizo algo y debemos averiguar qué. Así fracasó estrepitosamente el brillante plan de Cristina Ortiz. Sentada en el banquillo de los acusados, solo podía pensar en dónde había cometido el error. ¿Calculó mal el tiempo? ¿Tal vez dijo algo de más a Mónica? Y solo después de muchos meses entendió que había subestimado a Mónica. La culpabilidad de Cristina Ortiz fue probada, fue llevada a juicio y se le acusó de intento de asesinato, y cuando le dieron la palabra, dijo: No hice nada, no fui yo. Todas las acusaciones son inventadas, todos se confabularon contra mí. Mónica, Dominga y Daniel se miraron atónitos. ¿Cómo podía negar lo evidente cuando su culpabilidad ya estaba comprobada? Una loca. Una mujer terrible. Mientras trataban de recuperarse del shock, Cristina continuó hablando. No quería matarla, Dominga era como una hermana para mí. Mis hijos la amaban tanto y yo también la amaba a mi exmarido, siempre supe que era un hombre inteligente y honorable. Aunque nuestros caminos se separaron, nunca dejé de respetarlo. Y sabía que había hecho la elección correcta, Dominga era como una hermana. Nunca pensaría en hacer algo tan terrible, no soy una asesina. Daniel, diles la verdad. Daniel, atónito por el shock, abrió la boca en asombro. Tú me odiaste. Y así de fuerte odiaste a Dominga. ¿Cómo te atreves a mentir incluso en el juicio? Pero no estoy mintiendo. Estoy diciendo la verdad. Nunca haría algo así. Pobre Dominga, alguien cometió este horrible intento contra ella, tenemos que averiguar quién. Basta. Dijo la jueza cansada de escuchar toda esta locura. Pero no soy culpable. Gritó desesperadamente Cristina mientras la llevaban. Amaba tanto a Dominga, mis hijos no podrán vivir sin mí. Cuando el juicio terminó, Daniel, Mónica y Dominga estaban justo en la entrada principal. Se mantenían en silencio, pues ninguno de ellos podía pronunciar ni una palabra. Estaban completamente en shock por el comportamiento de Cristina. Todos sabían que ella era bastante peculiar, malvada y capaz de muchas maldades, pero algo así. El primero en hablar fue Daniel. Siempre supe que estaba enferma, está loca. ¿Lo vieron ustedes también o me lo imaginé? ¿Realmente negó su culpa? Sí, respondió Mónica en voz baja, es una psicópata, ella. Ella es irremediable. Si lo hubiera entendido antes, podríamos haberla salvado, podríamos haberle asignado tratamiento psiquiátrico. No, eso no ayudaría. Siempre ha sido así y siempre lo será. Estuvieron en silencio un rato, tratando de superar el shock. A Mónica le gustaría cambiar de tema,
olvidar todo esto como una pesadilla horrible. Preguntó. ¿Cómo están los niños, Daniel? ¿Todo bien? Sabes, por extraño que parezca, están incluso contentos. No, no por el hecho de que su madre casi mató a Dominga, sino porque la han encarcelado. Últimamente, Elena no estaba bien. No habría soportado vivir con ella unos años más, está tan contenta de que ahora vive con nosotros. ¿Y David? Le alquilé un apartamento por separado. Ahora que está seguro de que su hermana está a salvo, puede vivir su vida. Conoció a una chica y ahora viven juntos. Mónica sonrió ampliamente, miró a Daniel y su mano se dirigió hacia el abdomen de Dominga por sí sola. Preguntó. ¿Cómo va el bebé? ¿Todo bien? Dominga brilló de felicidad. Todo perfecto, ya estamos en la 12ª semana. Me alegra mucho, dijo Mónica sinceramente. Bueno, me tengo que ir. ¿Y a dónde vas ahora? Sonrió de medio lado. Tengo una cita. Dominga y Daniel observaron a su amiga alejarse, viendo cómo se iba. Les esperaba una nueva vida, feliz y, sobre todo, segura. Una vida en la que nadie les amenazaba. Dominga pronto dio a luz a una niña y la familia vivió felizmente junta. David visitaba a sus padres con frecuencia y ahora, como Elena, llamaba mamá a Dominga. Nadie más oyó nada de Cristina Ortiz. Nadie sabía cómo había terminado su vida. Sin embargo, a nadie le interesaba. Recibió lo que merecía, en eso estaban absolutamente todos seguros. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.